Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En principio, agradecerles la posibilidad que me dan de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Agradecimiento a quienes están organizando este congreso, a la doctora Alessandra Minichelli y Bernardo Klinsberg. Muchas gracias porque me dan la posibilidad de compartir con este prestigioso panel, pero por sobre todas las cosas con ustedes. Nunca estuve en un lugar así, nunca tuve la posibilidad de conversar y hablar con personas que estén ligadas y dispuestas a conversar sobre derechos humanos desde las perspectivas de las empresas y más que todo desde el punto de vista de la responsabilidad social empresaria. Qué lindo desafío poder estar aquí en estos tiempos a 30 años de democracia, porque hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que reflexionar. Seguramente todos aquí tenemos una responsabilidad, y no solamente por el rol que nos asigne el lugar de pertenencia al cual elegimos democráticamente estar, el Estado, la empresa, la sociedad civil. Y creo que este desafío de poder conversar con ustedes, para mí, que soy un militante popular y que a través del dolor, a través de la ausencia, a través de la historia de un país que en otros tiempos no lo podía comprender y que quizá la sociedad no lo pudo ni lo quiso comprender, me tocó tener que estar hoy aquí llevando adelante la política pública en materia de derechos humanos, en un gobierno que definitivamente, con mucho coraje, definió y decidió ir mucho más allá de lo que la sociedad quizá le exigía, que era dejar atrás una Argentina de impunidad e instituir como políticas públicas de Estado las políticas de memoria, verdad y justicia. Ese es el rol, y de eso les quiero hablar. Probablemente mi humilde aporte sea quizás hablar de los desafíos que nos toca a 30 años de democracia, implementando la memoria como un músculo dinámico de la historia que nos permita construir las garantías de no repetición. No repetir la historia es hablarle a la dirigencia política que tiene una responsabilidad institucional del Estado, pero también es hablarle a los dirigentes empresarios que tienen también una responsabilidad institucional ante la sociedad civil. Vaya si no la tiene. La presidenta hace poco nos hablaba del río de sangre que había separado entre las Fuerzas Armadas, el Estado y la sociedad en general. Yo le incluyo varias empresas que se quedaron del lado del Estado genocida y que nos dividió al pueblo del Estado durante muchísimos años. Y esa responsabilidad es la responsabilidad que hoy, después de mucho tiempo, las comunidades y el concierto de las naciones están dispuestas a analizar. Se llaman crímenes de lesa humanidad, que no prescriben en la historia. No prescriben porque le dolió al mundo entero, no prescriben porque lesionó lo más importante que tiene el mundo, que es su civilización. Y no es una entelequia de la que estoy hablando del sufrimiento de los pueblos, estoy hablando del exterminio de generación, jóvenes, niños, ancianos, dirigentes políticos, jóvenes apropiados, enterramientos clandestinos, personas que estuvieron en las condiciones más inferiores de la condición humana, sometido por seres humanos, y las empresas tienen mucho que ver con esto. Vaya si no, que allá en el Tribunal de Nuremberg fueron condenados muchos empresarios justamente por haber proporcionado logística, por haber proporcionado también las condiciones para que se lleve adelante el exterminio más extraordinario que vivió la historia de la humanidad. También le sucede a la Argentina, y le sucedió a la Argentina, y hoy en día están siendo juzgados muchos empresarios que proporcionaron también esa misma cooperación cómplice para que se lleven adelante las grandes violaciones a los derechos humanos. Y uno se pregunta hasta dónde llega y hasta dónde llegó la capacidad y la condición de la humanidad
entre hombres y mujeres que tenían deberes constitucionales, porque tenían deberes morales, porque allá en 1976 la Argentina ya había ratificado desde 1946 el Pacto de Londres y había sancionado y había ratificado y hecho suyo el Pacto San José-Costa Rica en 1948. Fíjense que los marcos normativos jurídicos que son directrices y que son obligatorios para los estados, en particular en relación al sistema interamericano para la Argentina, no impidió que la Argentina vuelva a caer con la complicidad de la sociedad civil en las grandes tragedias. Entonces, este es el aspecto negativo que me da cuenta y me da la certeza de que las empresas y la dirigencia de las empresas pueden ser un sujeto activo, y vaya si lo es, de grandes violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los desafíos que hoy tenemos hacia adelante es poder modificar las matrices de pensamiento que determinan los roles tanto del Estado, y así como existió la decisión de Néstor Kirchner y de la presidenta de incorporar una matriz filosófica de Estado diferente con los derechos humanos, esos tres pilares de memoria, verdad y justicia, como pilares refundacionales de la patria en relación al pacto social más elemental, estoy seguro que a través de la responsabilidad social de la empresa se debe incorporar esta matriz de pensamiento que haga mucho más humano a las empresas como al Estado en relación a su pueblo. Porque muchas veces no hemos podido resolver este dilema entre capital y trabajo, la concentración de la riqueza y la necesidad de los pueblos de vivir dignamente. Existe un proceso de crecimiento sin lugar a duda en los países civilizados y existe mayor concertación y consenso para que las normativas sean más exigibles hacia la comunidad internacional. Pero si no existe una modificación de la condición humana que lideran tanto los estados como las empresas y las sociedades civiles, difícilmente cambiemos la condición humana para mejorar, para ser mejores hombres y mujeres, porque en definitiva de eso se trata. De eso se trata. Se hablaba de solidaridad y creo que esos son los valores que muchas veces ha costado que lo incorporen los estados y también las empresas. Estos son los roles y los desafíos de los nuevos tiempos. Ha cambiado la historia, han cambiado los estados y también han cambiado muchas empresas. Hay directrices y hay normas internacionales que, si bien no son vinculantes dentro de la responsabilidad social de las empresas, empezaron a generar un proceso de transformación de esa matriz humana que les planteo. Trato de ser muy simple en esto y no dar vueltas sobre los esquemas, pero existen normativas, existe la creación, existe la norma jurídica y también existe el advenimiento de una nueva generación dispuesta a no repetir lo que hicieron en otros tiempos, dispuestos a no olvidar, dispuestos a no perdonar tampoco, porque la memoria, la verdad y la justicia, les aseguro que el mundo entero lo está haciendo mejor. Porque perdonar y generar impunidad sobre las peores tragedias ha generado justamente los peores modelos de Estados genuflexos frente a los poderosos. Y cuando hablamos de poderosos, hablamos de la concentración económica, porque no existieron dictaduras militares por el afán de exterminar un pueblo solamente, sino por el afán de distribuir y llevar adelante un proceso de distribución de la riqueza muy desigual hacia los pueblos. Esa es una verdad, y es una verdad que la decimos con mucha tristeza. Está en nosotros, siempre está en nosotros de poder reducir ese río de sangre. Siempre está en nosotros de poder construir las herramientas de no repetición. La responsabilidad social de las empresas es fundamental, de que ocupe un rol, el rol que la propia sociedad y su propio pueblo les esté exigiendo, así como nos exige a nosotros los dirigentes políticos, de que podamos construir estados que resuelvan los problemas en donde están las necesidades. Les aseguro que también el pueblo le exige a las empresas y a los nuevos dirigentes empresariales
que asuman un rol social porque es necesario, es imprescindible. Seguramente hay retrocesos y los retrocesos que tenemos nos duelen a todos. Y desde acá, desde este humilde lugar, les digo que expreso el más enérgico reproche a lo que está sucediendo en México. Es un retroceso a las condiciones de la civilización lo que ha pasado con el probable asesinato, pero sí desaparición de estos 43 normalistas. Seguramente la tendencia de las civilizaciones modernas, al menos nuestro país con 30 años de democracia, va a aprender del pasado, pero también va a estar exigido escuchar las nuevas generaciones que no están dispuestos a negociar con la sangre de su pueblo. Muchísimas gracias.